Muy buenas amigos de España Telas como puedas y bienvenidos a una nueva entrega de Historia en plan random. En esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección que se llamará Los bulos de la historia. Todos estamos hartos ya de escuchar la palabra bulo. Bulo, 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 bulo por aquí, bulo por allá. ¿Pero qué es un bulo? Si nos vamos al diccionario, el diccionario nos dice que un bulo es una noticia falsa. Si profundizamos un poco, un bulo es una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad. Y aquí viene lo importante, con un fin específico. Por ejemplo, para que todos lo entendamos, la mamá de una familia grita muy enfadada: ¿quién no ha tirado de la cadena? Y fulanito dice: yo no he sido. Bueno, pues eso es una mentira. Pero si dice: no lo sé, pero he visto a Pepito salir del retrete hace 5 minutos. Pues eso sería un bulo, con el fin de que el marrón se lo coma Pepito. ¿Entendemos la diferencia, no? Bien. Aunque parezca una cosa de la actualidad, los bulos se llevan usando desde que el hombre es hombre. Y a lo largo de la historia se han difundido continuamente. Y muchos de estos bulos, a fuerza de repetirse, los hemos tomado como verdades indiscutibles. Como por ejemplo, podemos poner los famosos cascos con cuernos de los vikingos, con el fin de hacerlos parecer más salvajes y fieros, cuando en realidad los cascos de los vikingos no tenían cuernos. Es más, la mayoría de los vikingos no usaban casco. O la figura de Aníbal. A cualquiera que le mencionen el nombre de Aníbal se imagina a un bárbaro con taparrabos de piel de cabra y con correas de cuero con pinchos. Pero nada más lejos de la realidad. En realidad, Aníbal fue un hombre inteligente y bien educado. Tan bien educado que estudió en Rávena, la antigua capital del Imperio Romano. Así que lo más probable es que vistiese igual que cualquier romano de esa época. O el bulo de los Rothschild, que hicieron llegar la noticia a Inglaterra de que los franceses habían ganado la batalla de Waterloo y que Inglaterra había perdido. Con lo que todo el mundo se apresuró a vender sus acciones en bolsa a precios muy bajos. Las que, por supuesto, los Rothschild compraron y ganaron muchísimo dinero al conocerse la noticia de que Inglaterra había ganado la guerra. Y el precio de las acciones subió repentinamente muchísimo su valor. O la famosa leyenda negra contra el Imperio Español, que por supuesto tuvo sus luces y sus sombras. Como por ejemplo que los españoles llevamos enfermedades al continente americano. Y sí, es cierto, las llevamos, pero en ningún momento fue de una manera deliberada. Como sí hicieron los yanquis con los indios nativos de Norteamérica. Sin duda, la peor de las enfermedades que llevamos al continente americano fue la viruela. Se estima que la viruela acabó con la vida de unos 2 millones de personas en América. La viruela es una enfermedad que tiene su origen en Egipto, ya que se encontraron rastros en la piel de una momia de Ramsés V. Después la enfermedad se propagó por África, Asia y Europa. La viruela llegó al continente americano en una expedición de 19 naves capitaneadas por el Pánfilo de Narváez. Curiosamente, esta expedición fue mandada desde Cuba por el gobernador Diego de Velázquez para prender y arrestar a Hernán Cortés. Misión que no pudo ser terminada
puesto que aunque superaban en número de hombres por 3-1, Hernán Cortés les dio caña y no se dejó arrestar. Pues bien, esta expedición, que llegó en 1520 al puerto de Veracruz, México, entonces aún conocido como Nueva España, viajaba un esclavo de origen africano, que portaba en sí la enfermedad. La enfermedad de la viruela, y diréis, ¿esclavos? No, España no tenía esclavos. Pues sí, en esa época todo el mundo tenía esclavos. Los franceses, los ingleses, los chinos y los japoneses. La esclavitud era algo normal en esos tiempos. Y no se puede juzgar los acontecimientos del pasado con una visión actual. En la actualidad, la esclavitud nos parece algo aberrante, pero si nos ponemos las gafas del pasado, nuestra visión sería distinta. Y sí, llevamos la viruela al continente americano, y eso nos lo repiten una y otra vez. Lo que no se suele mencionar es que se intentó remediar el mal causado por medio de la expedición Balmis. Y bien, la expedición Balmis, no confundir con Operación Balmis, que esta última os sonará a todos, de cuando el ejército y la policía trataban de matar a cañonazos a un bichito volador que nos acechaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. Curiosamente, horario de trabajo. Allá por el 2020, ¿os acordáis, no? Pero bueno, eso no es de lo que os quiero hablar. Ahora me refiero a la auténtica expedición Balmis. Esta expedición fue la primera expedición transoceánica de la historia y fue llevada a cabo por el doctor médico español Francisco Javier Balmis, con ayuda de su colega el doctor José Salvani y de la enfermera Isabel Zendal. Esta última os sonará, ¿verdad? Esta expedición de carácter mundial partió de La Coruña en 1803, con la vacuna que descubrió Edward Jenner en 1796. La misión consistía en llevar la vacuna activa, puesto que en aquella época no existían los congeladores, hasta América y después Filipinas. ¿Cómo lo hicieron entonces? Pues lo hicieron con la ayuda de 22 niños huérfanos que transportaban la vacuna a través de su propia inmunización. La viruela de las vacas se inoculaba en uno de los niños, al que a los 10 días le salían unos granitos, los cuales contenían el llamado fluido vacunal. Este se recogía y se inoculaba en otro niño, y así hasta llegar al destino. Janet Parker fue una fotógrafa científica que fue la última persona registrada en morir por viruela. La viruela fue la enfermedad más mortífera de la historia, llevándose la vida de 300 millones de personas solamente en el siglo XX y el de unos 500 millones con anterioridad. Y esos que se tengan registrados, seguramente sean muchos más. Para que nos hagamos una idea, la temible peste negra mató a 50 millones de personas en Europa y a unos 200 millones en el mundo, con lo cual la viruela fue muchísimo peor. Y no os quiero asustar, pero el virus de la viruela aún se guarda en algunos laboratorios. ¿Para qué? No se sabe. Pero bueno, para no dejaros con muy mal sabor de boca, os diré que de los 22 niños que participaron en la expedición Balmis, 21 sobrevivieron y fueron adoptados en México. Como podemos ver, con este ejemplo, la información puede ser manipulada dependiendo de los intereses. Se da solo parte de la información
o simplemente se omite y no se da. ¿Cuántas veces no habremos oído que España llevó enfermedades al continente americano? Muchísimas, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos oído que la primera expedición sanitaria de carácter global fue realizada con bandera española? Muy poquitas o ninguna. Y digo global porque la expedición Balmis continuó hasta Filipinas y después Asia, llevando así la cura para la viruela. También es poco conocido el hecho de que gracias a una mujer española de Chinchón, un pueblecito de Madrid, se encontró un remedio para la malaria. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, que viaja de persona en persona a través de un mosquito, el mosquito del género Anopheles. Este mosquito suele vivir en zonas pantanosas y en los deltas de los ríos, en las zonas tropicales. Se dice que la malaria ha matado a más gente que todas las guerras juntas. Pues bien, esta mujer española, que fue Francisca Enríquez de Rivera, era la esposa del virrey de Perú. Una sirvienta de esta señora, al darse cuenta que estaba enferma, la proporcionó un remedio que los nativos del Perú conocían. Este remedio se encontraba en la corteza de un árbol, al que ellos solían llamar quina quina, y se tomaba hervida en infusión. Y bien, pues esta señora se curó y dejó registro de ello por escrito. Tiempo después, el famoso naturalista sueco Carl von Linneo, autor de la labor titánica de poner nombre a toda la naturaleza, conocida como taxonomía, nombró a este árbol con el nombre de chinchona, en honor a nuestra amiga Francisca, que era la condesa de Chinchón. Y el nombre original que usaban los nativos del Perú de este árbol, quina quina, proviene el nombre de la quinina. Una anécdota que os puedo contar es que las tropas de los soldados ingleses destinados en la India no se solían contagiar. No se solían contagiar de la malaria. Y diréis, ¿por qué? Pues gracias a su afición por los gin tonics. Porque ya para dar el sabor amargo a la tónica se usa quinina. Eso lo podéis comprobar leyendo una etiqueta de cualquier tónica. Pero hablando de enfermedades, el bulo que se lleva la palma, en mi opinión, sin duda es el de la mal llamada gripe española, a la que deberíamos de llamar a partir de ahora la gripe de 1918. En el invierno de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, la humanidad fue atacada por un virus de la gripe muy letal, llamado H1N1, que afectó aproximadamente a 1/3 de la población, es decir, 1 de cada 3 personas. Se estima que este virus contagió a unos 500 millones de personas en todo el mundo. Si tenemos en cuenta que en aquel entonces la población mundial era de unos 2.000 millones de personas y hoy en día es de unos 8.000 millones, nos podemos hacer una idea de la magnitud que tuvo este acontecimiento. Esta enfermedad, que mandó al otro barrio a entre 20 y 50 millones de personas, algunos especialistas elevan esta cantidad hasta 100 millones, debido a la proximidad en el tiempo, apenas 100 años, hay mucha información documentada. La gripe es una enfermedad con la que el hombre ha convivido desde siempre y nos hemos ido adaptando a ella.
El nombre de gripe proviene del alemán gripa, que significa acurrucarse, que es lo que le apetece a uno cuando tiene la gripe. No confundir con tripa, que quiere decir gonorrea. Aún recuerdo la cara de poema que se le puso a una chica alemana cuando me oyó decir, oh, me encuentro mal de la tripa. En italiano y en inglés se la conoce como influenza, ya que en la Edad Media se creía que los que la sufrían estaban bajo la influencia de los astros. Los virus fueron descubiertos por el holandés Martinus Bellerin, a los que llamó Contagium Virum Fluidum, que quiere decir algo así como germen viviente soluble, más conocido como virus, que no estaba muy acertado porque viviente, los virus necesitan una célula para vivir, no es como los gérmenes y las bacterias que sí tienen vida propia. Virus en griego significa veneno. Pues bien, la gripe de 1918, como dije antes, ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y afectó a los dos bandos en contienda, produciendo muchísimas bajas entre los soldados, ya que vivían hacinados en grandes grupos. Y los dos bandos querían mantenerlo en secreto, para no mostrar debilidad. España no participó en la guerra, y por lo tanto la prensa habló libremente de ello, y es por eso por lo que se la conoce como la gripe española. La gripe de 1918 también llegó a España, contagiando incluso al propio rey Alfonso XIII, el cual se recuperó. La segunda ola fue la más letal, afectando a gente especialmente joven, ya que producía una tormenta de citocinas que saturaba las defensas. Y eso también nos sonará. Hay muchas teorías de dónde comenzó esta gripe. Una teoría dice que comenzó en un hospital militar de Étaples, en Francia. Hay otra que dice que comenzó en Kansas y que las tropas de soldados de Estados Unidos las trajeron a Europa. Otros dicen que en China, como no, siempre en China. Pero mi teoría es que pudo haber sido un arma química que les explotó en las manos. Y hasta aquí esta entrega de Bulos de la Historia. Poco a poco iremos desgranando algunos bulos de la historia que nos hemos comido con patatas. Espero que os haya servido de utilidad y os haya parecido entretenido. Hasta la próxima.